Odín es el más poderoso y el más antiguo de los dioses. Renunció a uno de sus ojos a cambio de la sabiduría. Y fue más allá, por el poder y el conocimiento de la magia rúnica, se sacrificó. El dios ansiaba adquirir la más perfecta sabiduría mística. En busca de tal conocimiento perfecto, se dirigió camino del pozo cuya agua ofrece tales profundos saberes. Sin embargo, el pozo estaba custodiado por la cabeza del gigante primordial Mimir, quien accedió a dejarle beber agua con una importante condición, que Odín accediera a sacrificar uno de sus dos ojos. Odín se arrancó el ojo izquierdo, lo arrojó al pozo y accedió a la sabiduría oculta del mundo. Insatisfecho con eso, y sabiendo que el conocimiento es tan vasto que ni el mismo Mimir era poseedor de la más perfecta sabiduría mística, se sacrificó a sí mismo en un ritual de gran sufrimiento. Odín se colgó del árbol del mundo, Yggdrasil, y estuvo colgado de una rama durante 9 noches. Su torso fue atravesado por la punta de una lanza, una herida grave. Los vientos se apoderaron y azotaron su cuerpo colgante. No comió nada durante 9 días y noches, y no bebió nada. Permaneció allí, solo, con dolor, su vida se fue apagando poco a poco. En medio del frío y la agonía, ya al borde de la muerte, su sacrificio dio un oscuro fruto. En el éxtasis del dolor, Odín miró hacia abajo y se le revelaron las runas. Los comprendió, asimilando su poder y su significado. Entonces la cuerda se rompió, y con un grito, Odín cayó del árbol. Llegó a comprender la magia. Y el mundo le pertenecía. Odín tiene muchos nombres. Es el padre de todos, el señor de los muertos, el dios de la horca. Es el dios de las cargas y los prisioneros. Se llama Grimnir y el tercero. En cada país se le ha dado un nombre diferente, ya que se le adora de diferentes maneras y en muchos idiomas, pero siempre es Odín el objeto de culto. Viaja a todas partes disfrazado, queriendo ver el mundo como la gente corriente. Cuando camina entre nosotros, lo hace en forma de hombre alto con capa y sombrero. Odín tiene 2 cuervos, Hugin y Munin, cuyos nombres significan pensamiento y memoria, respectivamente. Estas aves vuelan por todo el mundo, trayendo noticias y todo el conocimiento de las cosas a Odín. Los cuervos se posan en sus hombros y le susurran al oído. Cuando se sienta en su gran trono de Lixhalf, lo contempla todo, no importa en qué lugar del universo. Nada puede ocultarse a Odín. Él trajo la guerra al mundo. Las batallas se iniciaban con un guerrero que lanzaba su lanza hacia el ejército enemigo, dedicando la batalla y sus muertes a Odín. Los supervivientes aguantaron por la gracia de Odín, y los caídos en la guerra fueron traicionados por él. Los guerreros muertos en la batalla son llevados por las valquirias, hermosas doncellas guerreras que recogen las almas de los muertos honrados, a una sala conocida como Valhalla. Allí esperará a los caídos, y los muertos beberán, lucharán, combatirán y festejarán con Odín como líder. Dentro de la cultura popular, Odín es comúnmente descrito como un gobernante, pero sobre todo un comandante eminentemente honorable con una musculatura considerable. No obstante, para los antiguos nórdicos quienes verdaderamente solían hacerle culto, Odín no era nada de eso. En realidad, comparado con otros dioses nórdicos de la guerra como es el caso de Tyr o el conocido Thor, que además es su hijo, Odín encuentra cierto regocijo siniestro en incitar a las personas pacíficas a luchar. Odín es un ejemplo mitológico de que la buena causa no santifica la guerra, sino que la guerra buena es la que consigue santificar cualquier tipo de causa. Odín es un dios que no suele preocuparse por los guerreros que se encuentran dentro de la norma. Por el contrario, prefiere mucho más prodigar sus bendiciones únicamente sobre aquellos guerreros a los cuales considera verdaderamente dignos. A su vez, mantiene afiliaciones bastante estrechas con los berserkers y tantos otros tipos de guerreros que al mismo tiempo juegan el papel de chamanes. Se interesa particularmente por los guerreros cuyas técnicas de lucha y prácticas espirituales asociadas a la batalla tienen como foco conseguir un estado de unificación lleno de éxtasis con algunos animales que funcionan como tótem, sobre todo si se trata de animales feroces. Uno de los animales tótem más reconocidos son los lobos y osos. Es entonces como, por extensión, el mismo Odín se convierte en el amo de este tipo de bestias y a su vez, en el Ragnarok, su muerte se dará cuando se enfrente a Fenrir, el lobo hijo de Loki. Es de esta manera que, como dios de la guerra,
Odín acaba preocupándose principalmente por el frenético caos y todo el frenesí que trae consigo la batalla más allá de preocuparse por las razones detrás del conflicto en cuestión. De hecho, Odín ni siquiera se preocupa demasiado por el resultado que vaya a obtener en la batalla porque el éxtasis de ella es mucho más importante para él. Los nórdicos llegaron a ver a sus dioses como fuerzas vitales que conseguían mantener unido a todo el cosmos. Odín fue visto como el padre del todo por los nórdicos, siendo así la fuerza vital por excelencia. Este dios era para ellos el aliento de vida, desempeñando un papel de gran importancia. La creencia en Odín fue tan diversificada a través de todas las regiones germánicas y los paralelos entre él y el dios indio Varene son tan inequívocos que probablemente sus orígenes descansan mucho más atrás en la tradición indogermánica. Ya era en la era de bronce cuando existían rocas suecas con grabados que representaban figuras de un dios sosteniendo una lanza, quien con un poco de imaginación podría vincularlo a Odín, y que por alrededor de los años 500 claramente muestra un rango de ornamentos junto a pájaros y guerreros. Las imágenes de rocas de la era vikinga llevan esta tendencia y lo representan cabalgando hacia el Valhalla, entre otras cosas. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta su posterior estatus como líder en la mitología nórdica, una evidencia real y tangible de un culto a Odín es bastante escaso. Lugares nombrados después de Odín, un indicador decente de prácticas de culto y popularidad, están completamente ausentes en Islandia entre el asentamiento y la llegada de la cristiandad y muy escasos en el sur de Noruega, aunque aparecen aquí y allá en el sur de Suecia y en Dinamarca. Thor, en contraste, roba todos los focos de atención y es mucho más visible en el contexto de culto que su padre. Así que en vez de tener un culto general a Odín como el dios principal de la mitología nórdica, hace más sentido que fuera venerado en contextos específicos bajo específicos individuos, mayoritariamente poetas, guerreros, jefes y reyes. Espeluznantes sacrificios humanos, por ejemplo, tendían a ser exclusivamente dedicados a Odín. De otra forma, en las creencias de la era vikinga, él solo era un miembro más. Esto es visualmente representado en un gran templo pagano de Old Uppsala en Suecia. También, en el año 1070 Adam de Bremen escribió su primera visita a este lugar en donde una estatua de Thor se erigía prominentemente en el centro del salón, con Odín y Freyja a su lado, y que estos sacrificios eran hechos a Thor en caso de hambruna, a Odín en tiempos de guerra y a Freyja en caso de actividades relacionadas a las bodas.